En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a José Alfonso Suárez del Real, que va a participar, se incorpora en este equipo de conversadores. Le quiere poner de esta manera, tener una mirada distinta de temas que estamos seguros le van a usted a interesar. José Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte, muy buenos días a ti y a todos tus radioescuchas y un placer y un honor pues estar incursionando en esta nueva faceta de nuestra larga relación de amistad. Así es, así es. Ahora estamos en la radio pública, coincidimos en espacios, José Alfonso. Ahí quisiera conversar, iniciar esta conversación con algo que me llama, pues sí, me llama mucho la atención, aunque suene un poco cacofónico, pero hay de pronto personajes de la historia que los conocemos por referencias, por la calle en la cual circulamos, por algún monumento, alguna mención perdida por ahí en algún libro, ahora en internet también en algún momento aparecen, pero el papel que han tenido para nuestro país y particularmente para poblaciones vulnerables en México es importante, José Alfonso. Sí, en efecto, existen muchos de esos personajes que se han convertido en calle, pero el convertirse en calle no les resta de ninguna manera todas las acciones positivas y las acciones de vinculación que tuvieron con nuestros pueblos originarios en un momento dado de la historia. Y uno de esos personajes, por cierto, que estoy seguro de que las nobles españolas que nos están visitando actualmente y que quieren reivindicar a un personaje de la conquista, seguro que ni los conocen. Uno de estos es Pedro de Gante. Pedro de Gante a mí me parece que es un personaje apasionante y maravilloso, tomando en cuenta primeramente que él no es español, él es flamenco, quiere decir que forma parte de los países de habla germánica de lo que hoy conocemos como Bélgica, es Sí. decir, la Flandria. Punto número 2. Todo indica que Pedro de Gante era hijo ilegítimo del emperador Maximiliano I, con una dama de Gante que se apellidaba Moer y que esto lo hace tío de Carlos I de España, quinto de Alemania. Y esto lo podemos nosotros además acreditar por el simple hecho de que, a pesar de haber sido fraile, nunca le permitieron ser ordenado como sacerdote. Entonces, este personaje con este pasado, nacido en el pueblo de Gante, que es en donde vive, nace y vive Carlos I de España, quinto de Alemania, se ve inmiscuido con la corte y es a uno de los predilectos de el joven emperador para enviarlo en 1523 a los territorios descritos por Hernán Cortés en la segunda carta de relación, que es la que le llega al joven emperador y en donde Cortés le pide mandar hombres santos y doctos, preferentemente franciscanos. Y así es como lo hace Carlos I, elige a su pariente, que no tenía posibilidades de contar con un título, pero que tenía toda la confianza del emperador, junto con su confesor, un francés franciscano que se llama Jean Galpion, y con dos hermanos sacerdotes muy doctos, por cierto, belgas, Johan de Rex, que nosotros vamos a conocer como Juan Tecto, y Johan van der Vera, que vamos a conocer como Juan de Ayora, ambos discípulos directos de Erasmo de Rotterdam en la Universidad de París, por lo tanto, imbuidos e inmiscuidos en el humanismo renacentista o proto-renacentista. De Gante es el que llega aquí junto con tres de sus hermanos, con Audera y Tecto, llegan en
fines de agosto de 1523, antes de que llegaran los frailes españoles. Y cuando Cortés se entera de que Pedro de Gante es pariente muy cercano al emperador, decide mandarlos a Texcoco para que allí el señor de Texcoco se haga cargo de ellos. Y en este proceso, Pedro de Gante empieza a observar detenidamente y se percata de que existen escuelas. Y con base a esa experiencia, funda la primera escuela de enseñanza de el latín, porque era la lengua común. El latín en el siglo XVI era como el inglés ahora. Entonces, Pedro de Gante empieza por enseñarle a pequeños niños de Texcoco las letras del alfabeto. Y prueba de esto es la capilla de la enseñanza de la Catedral de Texcoco. Tiene una serie de en las columnas en la parte superior de letras españolas del siglo XVI que dicen que eran las que utilizaba Pedro de Gante para enseñarnos. A Pedro de Gante le ocurren cosas muy interesantes, entre otras es de que sus hermanos tienen tal cercanía con Cortés, me estoy refiriendo a los frailes Juanes, Ajá. el de Tecto y Ayora, que Cortés en 1524 los invita a que lo acompañen a la expedición a las Ibueras, a donde se lleva a Cuauhtémoc, etcétera, para ir a recuperar esa parte de lo que él consideraba su territorio, y Cortés y de Gante se queda solo. Entonces, él va de Texcoco a la sede en Ciudad de México, y aquí en lo que hoy conocemos como en la calle de Independencia, etcétera, va a fundar la primera escuela de naturales de toda la Nueva España. Se va a llamar la Escuela de San José de los Naturales, en donde Pedro de Gante enseña no solamente latín, sino también enseña gramática, enseña música, enseña artes manuales, enseña pintura. Y todo esto queda constatado en la historia que Jerónimo de Mendieta hace sobre la presencia de la Iglesia Católica en México durante el siglo XVI. Esta escuela que funda, que entiendo también enseñan artes y oficios y enseñó a indígenas de pueblos originarios de la región algunas actividades que les permitirían el sobrevivir en los siguientes años. ¿Cómo era vista por el grupo que llegó aquí a invadir al territorio que ahora es México? Era bien vista, o sea, porque obviamente ellos, los que llegaron a conquistar estas regiones, pues corría el rumor entre ellos de que pues era el tío del emperador. Ah, claro. Entonces, o sea, sí, en efecto, Pedro de Gante recurre a esa disposición que tienen los conquistadores hacia su persona para lograr impulsar acciones importantísimas. Junto con la escuela funda una capilla abierta que dice Mendieta, en donde cabían 6,000 almas o 6,000 personas para evangelizar. Y esta idea de la capilla abierta la toma de Gante al observar que en los rituales que vio en Texcoco y posteriormente los que llegó a saber o a conocer a través de sus intérpretes, porque él aprendió primero náhuatl, Pedro de Gante, que español. Eso es algo muy importante. Él habla flamenco, francés y latín. Y aprende primero el náhuatl y luego después el castellano del uso cotidiano con sus hermanos de orden franciscano. Entonces me refiero a la concepción de la capilla abierta
es la reflexión que hace del uso del espacio urbano por parte de los texcocanos y de los tenojcas, los habitantes de México Tenochtitlan, que utilizaban estos grandes patios frente a sus templos o pirámides, en donde realizaban una serie de actividades colectivas en honor a sus deidades. Entonces él se apropia de ese concepto para aplicarlo a el proceso de evangelización de grandes colectivos. A él se debe la introducción de esta figura que va a ser muy usada en la arquitectura conventual de todo el siglo XVI, las capillas abiertas. Claro. Y te diré otra cosa, o sea, de Gante llega a ser tan querido por los pueblos originarios, la gente de Huepopam lo recuerda por haber fundado un templo que aún persiste, el de Santa María la Redonda. La gente de otro barrio lo recuerda por San José de los Naturales, por la fundación del Hospital Real a favor de los pueblos originarios y por una vida muy larga dedicada fundamentalmente a enseñar, en donde nos encontramos con esto, o sea, un personaje que por ser bastardo no puede tener ningún rango o cargo, no puede ser ordenado sacerdote y que tiene más autoridad moral que el propio obispo Montúfar. Y eso lo acreditamos con una frase célebre del arzobispo Montúfar, en que dice: vaya y busque a aquel que evangeliza en San José de los Naturales, porque yo no soy obispo, el verdadero obispo es Pedro de Gante. Eso te da una idea de la importancia que tuvo dentro de esta nueva feligresía, de la autoridad moral que tenía dentro de sus propios hermanos, y de que al morir hay un poema bellísimo en náhuatl que le dedican sus fieles, en el que dicen que él es el corazón del arco iris, él es la amistad hecha flor, él es la presencia de San Francisco, él es la presencia de nuestro Dios. Con eso enterraron a Pedro de Gante en el templo de San José de los Naturales, que está justo enfrente a donde está la XW, enfrente al mercado de artesanías de San Juan. Claro, en el centro. Es un templo basílica, y por eso es por lo que la calle del centro histórico, que da la colindancia de lo que fue el antiguo convento de San Francisco de Asís, que por cierto, 19 de agosto cumple 500 años de haber sido edificada como sede de la primera orden en América Latina, el convento de San Francisco. Por eso el lindero que da hacia el oriente se le llama calle Pedro de Gante. Pues es una historia muy, muy interesante y, como bien señalas, nos habla de personajes que provinieron de Europa y que tuvieron una vida y una contribución mucho más grande de la que pueden haber tenido personajes actuales o inclusive de aquellos años. Muchas gracias, José Alfonso, por esta mirada, por esta frase con la que inicias, que hay personajes que se hacen calles, pero que no necesariamente se quedan allí, o tal vez serían una calle por la cual, así como Fray Pedro de Gante, podemos transitar todas, todos y todes, José Alfonso. Efectivamente, así es. Gracias a ustedes por haberme permitido estar en su programa, y pues nos vemos en una próxima ocasión, nos escuchamos. En 2 semanas, en 15 días, tenemos esta cita puntual, José Alfonso. Perfecto. Que tengas buen día. De acuerdo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es José Alfonso Suárez del Real, se incorpora a este equipo de conversadores, le quiero poner de esa manera, que periódicamente van a estar presentes aquí en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia.
La basura